Pablo estaba en la cuarta planta del edificio a medio construir, agarrándose con fuerza a la barandilla mojada. El metal estaba frío, resbaladizo por la humedad, y los dedos se le escurrían a cada rato, obligándole a cambiar el agarre. Lloviznaba, una lluvia fina, molesta, de esas que te calan hasta los huesos en 5 minutos, se meten por el cuello de la chaqueta y te recorren la espalda en forma de hilillos helados. El viento en las alturas era mucho más fuerte que abajo, arrancaba las gotas del borde del casco y las lanzaba con fuerza a la cara, obligándole a entornar los ojos. Pablo se secó la cara con la manga. Abajo, la zona industrial, embarrada, parecía el decorado de una película sobre el fin del mundo. El barro se removía bajo las ruedas de la maquinaria formando una papilla líquida, los charcos se unían en lagos turbios, y los contenedores oxidados sobresalían del barro como lápidas. El capataz estaba nervioso, ayer la inspección había encontrado desviaciones en los cálculos de las cargas, y ahora toda la brigada estaba paralizada a la espera del veredicto, continuar o detener la obra. De ello dependían el dinero, los plazos, las primas. Pablo sacó el nivel láser de la funda del cinturón, limpió la lente con la manga y apuntó el haz a una viga de acero del forjado. El punto rojo danzó sobre la superficie mojada del metal. Los números en la pequeña pantalla del aparato parpadearon una vez, otra, y luego se detuvieron. Desviación, 3 centímetros. Pablo soltó un resoplido entre dientes. Crítico. 3 centímetros no es es un error de montaje. Parar la obra, dijo a la radio, pulsando el botón de transmisión. La viga está mal montada. Se derrumbará bajo la carga. En el auricular se oyó un chasquido, luego el capataz soltó una palabrota en voz baja, para que no se oyera en el aire, pero Pablo la oyó de todos modos. Un segundo después, el capataz dio la orden por la megafonía. Los obreros de abajo se quedaron quietos, luego empezaron a bajar a regañadientes, enganchando las botas a los travesaños de los andamios con desgana. Los cascos golpeaban contra las tuberías metálicas, los mosquetones de los cables de seguridad tintineaban. Pablo se quedó solo al borde del forjado de hormigón, mirando hacia abajo. 4 pisos hasta el suelo. Un paso en falso, y se acabó. 3 centímetros. Una niñedad, podría parecer. Pero en la construcción no hay niñedades, bastan 3 centímetros para que, a plena carga, todo se venga abajo como un castillo de naipes. El teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta, una vez, una señal corta. Pablo lo sacó con la mano húmeda, pasó el dedo por la pantalla. Un mensaje de María, hoy llego tarde. No me esperes para cenar. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, luego guardó el teléfono de nuevo en el bolsillo y empezó a bajar lentamente. Las manos resbalaban por los travesaños mojados, las palmas se pegaban al óxido. Las botas tintineaban contra el metal en cada escalón. Abajo, el barro chapoteaba bajo las suelas. Pablo llegó a su coche, un viejo Seat gris lleno de salpicaduras, caminó hasta él, abrió la puerta y se sentó dentro. El interior olía a humedad y a tabaco viejo del anterior propietario. Volvió a sacar el teléfono, miró el mensaje. Es la tercera vez en una semana que llega tarde. ¿Será verdad que hay mucho trabajo? Temporada de cierre de trimestre, informes, todo el mundo está nervioso. ¿O es que simplemente está empezando a rayarse sin motivo, a inventar problemas donde no los hay? Hace una semana, un domingo por la mañana, cuando amanecía lentamente tras la ventana con una luz gris, Pablo estaba junto a la cocina y daba la vuelta a los sirniki con una espátula de madera. Chisporroteaban en la sartén, se doraban por los bordes, desprendían un olor a infancia. María estaba sentada a la mesa con el teléfono en la mano, delante de ella humeaba una tetera de porcelana con té de sauce, siempre lo preparaba por las mañanas los fines de semana, decía que ayudaba a despertarse más suavemente que el café. Olía a requesón, a vainilla, al vapor caliente de la tetera. Tras la ventana se veía un patio vacío, los árboles desnudos se balanceaban con el viento, el cielo colgaba bajo. Gris, pesado, prometía lluvia para el mediodía. Mira, han puesto un banco nuevo en el patio, dijo Pablo, señalando con la espátula hacia la ventana. Uno verde, con respaldo. Ya es el tercero en un año. María levantó la vista de la pantalla, miró distraídamente por la ventana, asintió, débilmente, sin interés, e inmediatamente volvió a la pantalla del teléfono. Los dedos se deslizaban rápidamente por el cristal, estaba escribiendo algo. María, el té se va a enfriar, repitió Pablo, retirando la sartén del fuego. Ajá, respondió ella, sin levantar la vista.
Pablo puso el plato con los sirniki justo delante de ella, colocó un tenedor al lado, cubrió los sirniki con una montaña de crema agria espesa, como a ella le gustaba. María cogió el tenedor maquinalmente, pero no comió, miraba por la ventana, a algún lugar a través del cristal, a través del patio, a través de los árboles. Antes sonreía cuando él ponía la crema agria en forma de montaña, se reía de que eran demasiadas calorías, pero aún así se lo comía todo hasta la última migaja. Ahora ni siquiera se daba cuenta. Se levantó bruscamente, apartando la silla, que chirrió sobre el linóleo, y se fue a la habitación sin decir palabra. Los sirniki se enfriaban en el plato, la crema agria empezaba a extenderse por los bordes. Pablo se quedó sentado solo a la mesa, mirando su taza, el té intacto. Se había enfriado por completo, se había formado una película en la superficie. Probablemente solo está cansada, pensó Pablo. A todo el mundo le pasa. El trabajo, el otoño, la falta de vitaminas. El lunes por la noche, cuando Pablo llegó a casa sobre las 7, mojado, cansado, oliendo a hormigón y a metal, encontró a María en la cocina. Estaba cortando verduras para la ensalada, metódicamente, concentrada. Primero pepinos en rodajas finas, luego tomates, luego cebolla roja. En la tabla de cortar todo estaba colocado en montones ordenados. Pablo se descalzó, entró en la cocina, se lavó las manos, preguntó cómo había ido el día. Normal, respondió ella brevemente, sin levantar la vista de la tabla. El cuchillo golpeaba rítmicamente contra la madera. Por cierto, las chicas y yo hemos decidido que necesitamos más en el trabajo. Nuevos retos. Pablo se quedó paralizado junto al lavabo, sin cerrar el agua. María nunca, ni una sola vez en los 8 años que llevaban juntos, había utilizado anglicismos en la conversación. Era su postura de principios, siempre decía tareas, retos, objetivos. Incluso se reían juntos de sus compañeros de trabajo, que decían en lugar de reunión, en lugar de plazo, en lugar de opinión. Odiaba esa jerga corporativa, la llamaba el idioma de los directivos sin cerebro. ¿Qué clase de son esos?, preguntó Pablo con cautela, secándose las manos con una toalla. Bueno, nuevos proyectos. María se encogió de hombros, sin volverse. De todos modos, no lo entenderías. Es la especificidad de nuestro sector. Se giró hacia la nevera y sacó un pimiento búlgaro. Pablo estaba de pie detrás de ella, mirando sus hombros rectos, el pelo recogido cuidadosamente en una coleta. En su tono había una ligera condescendencia, nueva, desconocida, chirriante. No lo entenderías. Antes se lo explicaba todo detalladamente, con ejemplos, dibujaba esquemas en papel si era necesario. Incluso cuando él no preguntaba, ella misma le contaba sobre el trabajo, sobre los proyectos, compartía detalles. Ahora, no lo entenderías, como si fuera un imbécil. El miércoles por la mañana, Pablo se despertó con un olor inusual. Las 5 de la mañana, aún estaba oscuro, el despertador no había sonado. En la cocina algo chisporroteaba, olía, ¿a café? Se levantó, se puso una camiseta y salió. María estaba junto a la estufa en bata, preparando café en una cafetera turca de cobre, la única herencia de su abuela, que antes acumulaba polvo en el estante superior del armario. La cafetera estaba reluciente. Antes, María no soportaba el café, decía que le dolía la cabeza, le palpitaba el corazón y le temblaban las manos. Solo bebía té, negro, verde, de hierbas. Café, nunca. Ahora incluso había añadido una pizca de canela molida de un bote nuevo. Inhalando el vapor que subía con evidente placer. Pero si a ti no te gusta el café, dijo Pablo, apoyándose en el marco de la puerta. He cambiado de opinión. María no se giró. Laura me aconsejó probarlo con canela, que anima más que el té. Y el sabor es completamente diferente, suave. Laura. Pablo la recordó de la fiesta de empresa del año pasado, en diciembre, una rubia teñida alta con una risa estruendosa, su marido trabajaba en informática, creo que era administrador de sistemas. La propia Laura trabajaba en el departamento de logística, en el almacén, recibiendo mercancía y tramitando albaranes. ¿Laura?, aclaró Pablo. ¿La de logística? ¿Del almacén? Sí, exacto, María asintió. Pablo notó cómo parpadeaba, 3 veces seguidas. Vio cómo se tensaban sus hombros bajo la fina tela de la bata, cómo sus dedos apretaban el mango con más fuerza, los nudillos se ponían blancos. ¿Por qué María se relaciona con una almacenera de otro departamento?
Trabajan en edificios diferentes, sus procesos de trabajo no se cruzan en absoluto. Antes ni siquiera mencionaba a Laura, como mucho la rubia del almacén en la fiesta de empresa. ¿Y ahora Laura le da consejos sobre el café? El jueves por la noche, María volvió del trabajo sobre las 8, tarde, más tarde de lo habitual. Parecía cansada, ojeras, el pelo revuelto, la blusa arrugada. Pablo la recibió en el pasillo, la ayudó a quitarse el abrigo y le preguntó cómo había ido el día. Estoy muy cansada, suspiró mientras se quitaba los zapatos. Hemos estado todo el día en una reunión, desde la mañana hasta la noche. Discutiendo un nuevo contrato con un proveedor. Me duele la cabeza. ¿Y qué contrato es? Preguntó Pablo, colgando su abrigo. Suministro de grava para una nueva obra. Detalles técnicos, cálculos, logística, hizo un gesto con la mano. Aburrido hasta la saciedad. Todo números y tablas. Pablo asintió y fue a la cocina a calentar la cena. Más tarde, 1 hora y media después, cuando María se fue a duchar, vio accidentalmente su teléfono en la mesa de centro del salón. La pantalla se encendió con una notificación, algún anuncio. El calendario estaba abierto, se había quedado de la sesión anterior. Pablo no iba a mirar, pero automáticamente echó un vistazo a la pantalla. En la fecha de hoy, jueves, no había ninguna reunión programada. Solo una entrada. 13 horas, comida. Nada más. El teléfono se apagó. Pablo se quedó de pie, mirando la pantalla oscura. Quizás simplemente no anota las reuniones en el calendario. ¿O se olvidó de anotarla? Media hora después, durante la cena, preguntó casualmente. ¿A qué hora terminó la reunión? María, ensartando una patata con el tenedor, parpadeó. Sobre las 4, supongo. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Por curiosidad. El viernes por la mañana, cuando apenas empezaba a amanecer, María se preparaba para ir al trabajo antes de lo habitual, 1 hora antes. Dijo que necesitaba preparar documentos para la reunión de planificación. Pablo estaba tomando té en la cocina, oyó cómo caminaba por el dormitorio, abría el armario, hacía ruido con la ropa. Luego salió, con un vestido negro estricto, el pelo cuidadosamente peinado, un maquillaje ligero. Y pendientes. Pequeños pendientes de plata con una superficie mate, de forma geométrica elegante. Pablo nunca había visto unos así. ¿Pendientes nuevos? Preguntó, dejando la taza. No, viejos. María se apartó el pelo de detrás de la oreja, los pendientes brillaron a la luz de la mañana. Los compré hace tiempo, simplemente no los uso a menudo. Pablo recordaba todas sus joyas, no tenía muchas, no le gustaban los excesos. 2 anillos, el de boda y el que él le regaló en el aniversario. Una fina cadena de oro con una cruz. Unos pendientes de perlas de su madre, que había heredado. Y eso era todo. Recordaba cada cosa porque él mismo la ayudó a elegir el joyero hacía 3 años. Esos pendientes no estaban ahí, seguro. ¿Y dónde los compraste? Preguntó Pablo, tratando de hablar con naturalidad, sin presionar. Ya no me acuerdo. María se giró hacia el espejo, se arregló el cuello del vestido. Hace mucho tiempo, quizás hace 1 año. O 2. Cogió el bolso, le dio un rápido beso en la mejilla, un beso rutinario. Sin calor, y salió. La puerta se cerró de golpe. Pablo se quedó de pie en la cocina, escuchando cómo sus tacones resonaban en la escalera, como la puerta de la entrada se cerraba de golpe abajo. Está mintiendo. ¿Por qué mentir sobre los pendientes? Se ha comprado unos nuevos, ¿y qué más da? ¿Por qué inventar que son viejos? El sábado por la tarde, Pablo volvió del trabajo sobre las 3, había trabajado media jornada, entregando un proyecto a la inspección, 4 horas de controles y firmas. Estaba cansado, tenía hambre. María estaba en casa, sentada en el salón con el portátil, escribiendo algo. Dijo que había ido por la mañana a la tienda a comprar comida. En la mesa de la cocina había una bolsa de papel, leche en un envase de cartón, pan de molde, manzanas, rojas, unas 6. Pablo fue al baño a lavarse. De camino de vuelta, vio sus zapatillas deportivas junto a la puerta, unas Adidas blancas que usaba para pasear e ir a la tienda. Se fijó bien. En las suelas había barro rojo pegado. Como si hubiera caminado por barro, por tierra recién removida. Pablo se agachó y miró con más atención. Conocía muy bien esa arcilla,
la veía todos los días en el trabajo. En su ciudad, en esa zona, la arcilla roja solo se encontraba en 2 sitios. El primero, una obra en la zona industrial donde trabajaba, donde la sacaban de los cimientos al construir los cimientos. El segundo, una zona residencial en la calle Pinar, en las afueras de la ciudad. Allí estuvieron todo el verano excavando zanjas para construir casas nuevas y no se llevaron toda la tierra, así que todavía quedaban montones al borde de la carretera. Pablo mismo había comprobado las muestras de tierra para el proyecto hacía 2 meses, arcilla roja con alto contenido en óxido de hierro, grasa, viscosa, pegajosa. Se pega como una lapa y cuesta mucho quitarla. María, la llamó, enderezándose. ¿Has estado por ahí hoy? María salió del salón con un portátil en la mano. No he estado en ningún sitio. Solo he ido a la tienda, dijo, dejando el portátil en la cómoda. ¿Qué pasa? ¿No has ido al parque? ¿No has dado una vuelta? María palideció de repente. Su cara se puso blanca como el papel. Sus labios se fruncieron. ¿Por qué preguntas eso? Su voz sonó tensa, demasiado tensa para una simple pregunta. ¿Tienes arcilla en las zapatillas? Pablo señaló el calzado. Roja. De la que solo hay en Pinar, donde excavaron las zanjas. O en nuestra obra. Puede que la pisara en algún sitio. María se humedeció los labios. Por la calle. Oh, no sé. Pablo la miró en silencio. La arcilla solo estaba allí, en 2 puntos concretos, lo sabía con certeza, él mismo había comprobado la composición del suelo, había hecho el análisis para la documentación. La calle Pinar estaba en el lado opuesto de su casa, de la tienda, de todas sus rutas habituales. Había que ir allí a propósito, o caminar durante 40 minutos. ¿Para qué había ido allí? ¿Qué había estado haciendo allí? María cogió las zapatillas con rapidez, casi con brusquedad, y se fue al baño. Cerró la puerta. Un segundo después, se oyó el ruido del agua, un fuerte chorro, abrió el grifo al máximo. Estuvo lavando las zapatillas bajo el chorro. Durante mucho tiempo. Muchísimo tiempo. 10, 15 minutos. El agua corría sin parar, se oía cómo frotaba las suelas con un cepillo. Pablo estaba sentado en la cocina, a la mesa, mirando por la ventana al patio gris, a los árboles que se balanceaban. Tras el cristal, la lluvia convertía todo en una borrosa mancha gris, los contornos de las casas se difuminaban, las farolas brillaban como tenues manchas amarillas. El agua seguía corriendo en el baño. Está mintiendo. Ya no son dudas, ni paranoia. Está mintiendo seguro. Sobre los retos, sobre el café, sobre Laura, sobre la reunión, sobre los pendientes, sobre la arcilla en las zapatillas. Todo encaja en una especie de extraño mosaico que tiene miedo de terminar de montar. Pero, ¿por qué miente? ¿Quizás se ha metido en algo serio en el trabajo? ¿Ha pedido un crédito y no lo ha dicho, y ahora lo está pagando? ¿Tiene deudas con alguien? ¿Problemas con sus jefes? ¿Quizá la quieren despedir y lo está ocultando? Oh. No. No pienses en eso. Es una tontería. 8 años juntos. 8 años. Ella no lo haría. No puede. Pero el agua seguía corriendo en el baño, y Pablo estaba sentado solo en la cocina, agarrando la fría taza de té frío, y por primera vez en 8 años de vida en común no sabía en qué creer. Pasó el tiempo. Pablo intentaba convencerse de que la arcilla roja en las zapatillas era una casualidad, una simple coincidencia. Quizá María realmente había pisado algo, había pasado por una obra, había atajado por un solar. Quizá estaba pensando demasiado, se estaba rayando por nada, buscando problemas donde no los había. Pero los pensamientos no lo dejaban en paz, volvían una y otra vez, sobre todo por la noche, cuando ella dormía a su lado, dándole la espalda, y él se quedaba con los ojos abiertos, escuchando su respiración. Y volvían por la mañana, cuando estaba junto a la cocina, preparando café, viendo cómo se preparaba para ir a trabajar. Una tarde quedaron en ir a un gran hipermercado en las afueras, tenían que comprar comida para la semana, comprar productos de limpieza. Pablo estaba sentado en el coche en el patio, el motor estaba al ralentí, la calefacción calentaba el habitáculo. Estaba esperando a María, que se había retrasado en el piso, se había olvidado de algo. Abrió la guantera, estaba buscando toallitas húmedas, quería limpiar el volante. Su mano tropezó con un papel arrugado, metido entre los papeles del coche. Un recibo de aparcamiento, doblado en 4.
lo desplegó, lo alisó sobre sus rodillas. Aparcamiento de pago, dirección impresa en letra pequeña. Calle Rivera, número 8. Fecha. Miércoles, 10 de la mañana, 14 horas 00. 4 horas de estacionamiento. Importe del pago. Pablo se quedó mirando el papel, lo releyó varias veces. Miércoles. Supuestamente, María había estado en el trabajo todo el día el miércoles. La oficina está en la calle Gran Vía, 73, en el otro extremo de la ciudad. Allí tienen su propio aparcamiento gratuito para los empleados tras una barrera. ¿Por qué había ido a Rivera? Es otra zona, donde nunca habían estado juntos. Allí hay edificios de viviendas, un antiguo sector privado, calles estrechas, vallas de madera. La puerta del coche se abrió de golpe, dejando entrar aire frío. María se sentó en el asiento del copiloto, se abrochó el cinturón de seguridad con un movimiento rápido y habitual, se arregló el pelo. ¿Nos vamos?, preguntó, sacando el teléfono del bolso. Pablo guardó el recibo en la guantera en silencio, cerró la tapa. Esperó un segundo y luego preguntó, tratando de hablar con calma. María, ¿estuviste en Rivera el miércoles? ¿Qué? Ella apartó la vista del teléfono, lo miró. No. ¿Por qué iba a estar allí? He encontrado un recibo en la guantera. Aparcamiento. Rivera, número 8. 4 horas. Ah, eso, María parpadeó, miró hacia la ventanilla lateral. Seguro que es un recibo viejo. Estuve allí hace tiempo, ya no me acuerdo para qué. Pero la fecha es reciente, dijo Pablo en voz baja. Miércoles. 10 de la mañana. María guardó silencio durante 5 segundos, luego 10. Miró por la ventana, al patio oscuro, al columpio en el que nadie se columpiaba. Sus dedos apretaron el teléfono con más fuerza. Pablo arrancó el coche, salió lentamente del patio. Tras el parabrisas parpadeaban las farolas, los grises bloques de pisos, los escasos transeúntes bajo los paraguas. Rivera. Allí no hay nada, aparte de casas antiguas y algunas promociones de obra nueva. ¿Por qué iba a ir allí en horario laboral? 4 horas de estacionamiento no es una visita rápida, no es ir y volver. Ya por la tarde, mientras Pablo revisaba los planos en la caseta de la obra, vibró el teléfono. Era un mensaje de Andrés Sokolov, un amigo suyo desde la universidad. María ha cancelado lo del bowling el sábado. Dice que está ocupada, que tiene cosas que hacer. ¿No estaréis enfadados, por casualidad? Isabel está preocupada. Pablo se quedó mirando la pantalla del teléfono, releyó el mensaje 2 veces. A María le encantaba el bowling, era una de las pocas diversiones a las que nunca renunciaba. Iban todos los meses con Andrés y su mujer, Isabel, una tradición de los últimos 3 años, casi un ritual. Se reunían el sábado por la noche, jugaban 2 o 3 horas y luego se sentaban en la cafetería del bowling a charlar hasta medianoche. La última vez, María fue la que propuso ir, dijo que echaba de menos a Isabel, que tenían que verse sí o sí. Por la noche, cuando María volvió del trabajo, Pablo esperó a que se cambiara y le preguntó, intentando sonar neutral. María, ¿por qué has cancelado lo del bowling el sábado? Porque no me apetece ir, sin más, respondió ella secamente, sacando una botella de agua de la nevera. Pero si siempre vamos. Y fuiste tú la que quiso quedar. Es que me he cansado, dijo mientras se servía agua en un vaso y se lo bebía de un trago. Siempre es lo mismo todos los meses. ¿Te has cansado? Pablo no pudo ocultar su sorpresa. Pero si fuiste tú quien lo propuso. Dijiste que la echabas de menos. ¿Y qué? María se encogió de hombros y dejó el vaso en el fregadero. He cambiado de opinión. La gente cambia, Pablo. ¿Ha pasado algo? ¿Os habéis peleado tú e Isabel? No ha pasado nada. Simplemente, son aburridos. Siempre los mismos temas, el trabajo, los coches, las reformas. ¿Aburridos? Pablo la miraba como si fuera una desconocida. Isabel es tu amiga desde la universidad. Lleváis 8 años de amistad. Era mi amiga, María se giró hacia la ventana. Es que ya no me interesan. He madurado. ¿Madurado? ¿Madurado de qué? De su mundillo. Hablar de créditos y guarderías no va conmigo. Yo necesito otros temas. Más profundos. Pablo se quedó callado, asimilando lo que oía.
Estaba dejando de lado a sus amigos en común, las únicas personas con las que se relacionaban habitualmente. ¿Por qué? ¿Qué eran esos temas profundos? ¿O es que se avergonzaba de algo, tenía miedo de que Isabel notara algún cambio, empezara a hacer preguntas? ¿Tenía miedo de que vieran la verdad? Más tarde, esa noche, le escribió a Andrés. Todo bien entre nosotros. Solo que está muy cansada, supongo. El trabajo la tiene frita. No os lo toméis a mal. Pero por dentro sentía un frío, como si alguien hubiera abierto la ventana en una noche helada y un viento gélido estuviera invadiendo lentamente el piso. Esa noche, Pablo llegó a casa justo a las 6:30, como siempre, según lo previsto. Se quitó los zapatos y fue a la cocina. María aún no había llegado, el piso estaba vacío, silencioso. Normalmente, ella llegaba antes que él, sobre las 6, ya que su oficina estaba cerca, a 15 minutos andando tranquilamente por el parque. Pablo esperó unos 10 minutos y luego empezó a calentar la cena de la noche anterior. Puso la sartén en el fuego y echó macarrones con carne. El olor a cebolla frita inundó la cocina, mezclándose con el tomate y el ajo. La puerta se abrió a las 8 menos cuarto. Pablo miró el reloj. Casi 2 horas más tarde de lo habitual. María entró, se quitó los zapatos y dejó el bolso en la mesita del recibidor. ¿Por qué has tardado?, preguntó Pablo desde la cocina, removiendo la comida en la sartén. Pues nada, cosas, gritó ella desde el recibidor, mientras se quitaba la chaqueta. ¿Qué cosas? Del trabajo. Estaba terminando unos informes. Pablo salió de la cocina y la miró. Tenía un ligero rubor en las mejillas, como después de caminar rápido con el frío. El pelo revuelto, suelto del moño, pegado a las mejillas. Olía a aire frío de la noche, a humedad y, a algo más. Dulce. Chocolate caliente, un olor intenso a cacao y azúcar. ¿Dónde has estado?, preguntó Pablo directamente. En el trabajo, ya te lo he dicho. María pasó por su lado hacia el salón, sin detenerse. Pero en vuestra oficina no hay chocolate caliente. María se detuvo en la puerta del salón y se giró. En su cara se reflejó algo, susto, desconcierto, pero desapareció rápidamente. He comprado uno en una cafetería de camino a casa, dijo, mirando a un punto indefinido. ¿En qué cafetería? No me acuerdo del nombre. Una cualquiera de la esquina. Pequeña. Pablo lo sabía perfectamente. En su calle solo había una cafetería, Encuentro, que estaba en la esquina con la Gran Vía. Pero cerraba a las 6 en punto. Las demás cafeterías estaban en el lado opuesto de su casa, en el centro de la ciudad, a unos 20 minutos andando. Así que no había ido directamente a casa desde el trabajo. Entonces, ¿de dónde venía? María se dio la vuelta bruscamente, se fue al dormitorio y cerró la puerta. No dio un portazo, pero la cerró con firmeza, hasta que hizo clic. Pablo se quedó solo en la cocina, mirando la sartén con la comida. El vapor se elevaba en una densa nube, se posaba en el cristal frío de la ventana en pequeñas gotas de condensación y resbalaba formando finos regueros. Durante la cena, tardía, silenciosa, mientras estaban sentados uno frente al otro comiendo trigo sarraceno con albóndigas, María empezó a hablar de repente del trabajo. Contaba cosas de un compañero, Igor, del departamento de al lado, que la había liado con el informe trimestral, que había confundido las cifras. Es que él es tan escrupuloso normalmente, decía, pinchando una albóndiga con el tenedor. Siempre está mirando hasta el más mínimo detalle, revisando cada coma. Y ahora ha cometido un error tan absurdo. Pablo dejó lentamente el tenedor en el plato y la miró. ¿Escrupuloso?, repitió. Sí, María levantó la vista. ¿Qué pasa? Nunca habías usado esa palabra. En 8 años, ni una sola vez. Siempre decías minucioso, quisquilloso, pedante. ¿Y qué más da? Se encogió de hombros con irritación. Estoy ampliando mi vocabulario. ¿O es que ahora no puedo usar palabras nuevas? ¿Quién te ha enseñado a decir escrupuloso? Pablo seguía mirándola fijamente, sin pestañear. María dejó el tenedor en el plato de golpe, haciendo que tintineara. Nadie me ha enseñado. No soy una niña pequeña. ¿A qué viene este interrogatorio? Es que es raro, dijo Pablo en voz baja. La gente no cambia su vocabulario habitual así como así. Sí que lo cambian, si evolucionan, replicó María.
Quizá tú también deberías probarlo. Se levantó de la mesa, llevó su plato al fregadero, la comida estaba a medio comer. Pablo se quedó sentado, mirándola alejarse. La gente no cambia su vocabulario sin razón. Especialmente palabras tan específicas y rebuscadas como escrupuloso. Ella lo había copiado de alguien, había imitado inconscientemente su forma de hablar. ¿De quién? ¿Quién usa esas palabras? Más tarde, por la noche, cuando estaban sentados en el salón, María estaba mirando algo en el portátil, Pablo hojeaba las noticias en el móvil, notó aún más cambios. María había usado la palabra contexto 2 veces en media hora. Está sacando las cosas de contexto, en este contexto, todo es diferente. Y una vez dijo ambivalente, tengo una relación ambivalente con esta serie. Palabras que antes no pronunciaba en voz alta, que no formaban parte de su forma de hablar habitual. Alguien la estaba influyendo mucho, cambiando incluso la forma en que expresaba sus pensamientos. Alguien claramente culto, leído, acostumbrado a ese vocabulario. Por la noche, sobre las 9, María dijo que iba a ducharse, estaba cansada y quería relajarse. Se fue al baño, cerró la puerta. Se oyó el agua, primero del grifo, luego de la ducha. Su teléfono se quedó en la mesilla de noche junto a la cama, la pantalla brillaba con una luz azulada. Llegó una notificación del banco, algún cargo en la tarjeta. Pablo estaba sentado en el sofá del salón, mirando la puerta cerrada del baño. Le sudaban las manos. No quería hacerlo, se despreciaba a sí mismo por pensarlo. Pero, tenía que saber la verdad. De lo contrario, simplemente se volvería loco por las conjeturas, por ese frío miedo que le oprimía el pecho cada día con más fuerza. Se levantó. Caminó como un ladrón en su propia casa. Cogió el teléfono con la pantalla iluminada. Le temblaban las manos al deslizar el dedo por la pantalla. Abrió la aplicación de mapas, estaba en la carpeta herramientas. Entró en los ajustes, encontró historial de rutas. Pulsó. En la pantalla apareció un mapa de la ciudad, salpicado de puntos y líneas azules. Durante las últimas 2 semanas, el teléfono había registrado los movimientos. Pablo amplió la imagen, empezó a revisar. Casa, trabajo. Trabajo, casa. Tienda. De nuevo casa. Y, 3 rutas idénticas a la misma dirección. Calle Pinar, número 12. Una zona residencial en las afueras. La misma calle donde estaba la arcilla roja. Pablo amplió la tarjeta de la primera ruta, comprobó los detalles. Las 3 veces, entre semana, durante el día. Durante la jornada laboral. Las 3 veces, durante varias horas. Pinar, número 12. Una casa particular en una zona antigua. 3 veces en 2 semanas. ¿Quién vive allí? ¿Qué hace allí durante 3 horas en lugar de trabajar? ¿Por qué miente? El agua de la ducha dejó de sonar de repente, la habían cerrado. Pablo rápida y febrilmente sacó su teléfono del bolsillo, abrió la cámara, fotografió la pantalla con las rutas. Una foto, una segunda, por si acaso. Volvió a poner el teléfono de María en la mesilla de noche, exactamente en la misma posición, con la pantalla hacia arriba. Salió del dormitorio, fue a la cocina. Se sirvió agua del grifo, se la bebió de un trago. Las manos seguían temblando. La puerta del baño se abrió. María salió, envuelta en una toalla grande de felpa, el pelo mojado, pegado a los hombros. La cara rosada por el agua caliente. ¿Estás bien?, preguntó, pasando por la cocina hacia el dormitorio. Sí, respondió Pablo, tratando de que su voz sonara normal. Todo normal. Pero el corazón le latía como loco, resonaba con fuerza en sus oídos, en su garganta. Ahora lo sabía con certeza. Necesitaba saber quién vivía en Pinar, 12. Tal vez era realmente un cliente, alguien de los socios de la empresa, y ella estaba ayudando a tramitar los documentos en casa. Tal vez una persona enferma a la que llevaba papeles. Tal vez una vieja amiga, de la que él no sabía nada, se había mudado allí, y se reunían durante el día. Tal vez. O tal vez era simplemente un completo idiota, que se aferraba desesperadamente a cualquier explicación, excepto a una, la que lo explicaba todo. Mentiras, cambios en el comportamiento, nuevas palabras, arcilla en las zapatillas, rubor en las mejillas, rechazo de los amigos. Todo. Pablo se bebió el agua de un trago, puso el vaso en el fregadero. Mañana iría a Pinar, 12.
Y descubriría la verdad, fuera cual fuera. Pablo no durmió en toda la noche, ni un minuto, ni un segundo. Primero se quedó tumbado, mirando al techo, escuchando cómo María respiraba a su lado, de forma uniforme, tranquila, como si nada hubiera pasado. Luego no pudo soportarlo más, se levantó, fue silenciosamente a la cocina. Se sentó a la mesa, abrió el portátil. La brillante luz de la pantalla le hirió los ojos en la oscuridad. Escribió en la barra de búsqueda: Pinar, 12. Pulsó intro. Buscó la dirección en Google, comprobó los mapas, miró las panorámicas de las calles. En fuentes abiertas, nada concreto, ninguna información. Una casa particular, antigua, de 2 plantas, según la imagen de satélite, sin ninguna historia en las bases de datos públicas. Simplemente una casa. Afuera empezó a clarear, no a amanecer, sino simplemente a volverse menos negro, pasando a un color gris sucio del crepúsculo del amanecer. El reloj de la pared marcaba las 6:10. A las 6 en punto, Pablo tomó una decisión definitiva. Ir allí. Ahora mismo, inmediatamente, mientras tuviera fuerzas, antes de que se arrepintiera. María seguía durmiendo en el dormitorio tras la puerta cerrada, oyó cómo se daba la vuelta, suspiraba en sueños. Pablo se vistió silenciosamente en el pasillo, se puso los vaqueros, una chaqueta abrigada, las botas. Cogió las llaves del coche de la estantería, tintinearon suavemente, se quedó quieto, escuchó. Silencio. Salió, cerró la puerta con cuidado. En la calle estaba gris, húmedo, desierto. Lloviznaba, esa lluvia molesta que te empapa en media hora. Sábado por la mañana, la ciudad dormía, las calles estaban completamente vacías, el asfalto mojado brillaba bajo las escasas farolas. Pablo se sentó en su coche frío, el asiento estaba helado, arrancó el motor al tercer intento, el motor tosió, luego funcionó sin problemas. Puso la calefacción al máximo. Tal vez sea un verdadero paranoico, pensó Pablo, al salir del patio. Tal vez sea la dirección de un cliente al que lleva documentos para firmar. O una vieja amiga se mudó allí, y se reúnen durante el día. Tal vez se equivoca, y ahora se dará cuenta de que ha destruido la confianza por nada. Pero tenía que verlo con sus propios ojos. Asegurarse. De lo contrario, simplemente se volvería loco por estos pensamientos, que lo carcomían por dentro, como el óxido al metal. Las manos en el volante resbalaban por la humedad, por el sudor frío en las palmas. La calle Pinar le recibió con bajas vallas de madera, árboles desnudos con ramas negras y húmedas, y senderos embarrados y difuminados a lo largo de los arcenes. Una zona residencial, un barrio tranquilo en las afueras, completamente desierto a esas horas. Casas dispersas, con solares baldíos llenos de maleza entre ellas. Pablo conducía lentamente por la calle, contando los números en las puertas y vallas. 8, 9, 11. Ahí estaba, el número 12. Redujo la velocidad, se detuvo a unos 20 metros y apagó el motor. Una pequeña casa de una sola planta con buhardilla. Paredes grises enlucidas, con desconchones en algunos sitios, dejando ver el ladrillo. Ventanas con contraventanas cerradas por dentro, sin rastro de luz. La parcela estaba descuidada, con hierba alta, manzanos viejos y un cobertizo inclinado. La valla era de madera, pintada en su día de verde, pero la pintura se había desconchado. Y en el patio, sobre una explanada de tierra apisonada junto a la casa, había un Volkswagen Polo negro brillante, un modelo reciente, limpio e impecable. Pablo reconoció ese coche al instante, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Lo había visto antes en el aparcamiento del edificio de oficinas donde trabajaba María. 2 veces seguro, quizá 3, cuando iba a recogerla después del trabajo. La matrícula era la misma, Pablo estaba completamente seguro. Una costumbre profesional de ingeniero, recordar secuencias de números, códigos, marcaciones. Llevaba años revisando cálculos ajenos, su memoria para los números se había vuelto de hierro. Ese coche. Era ese. Allí. Ahora. A las 6 de la mañana del sábado. El teléfono vibró. Me he despertado y no estás en casa. ¿Dónde te has metido? Lo siento, cariño, han surgido asuntos urgentes para todo el día, me he ido por trabajo. No quería despertarte, simplemente. Entiendo. ¿Y cuándo vuelves? Intentaré estar en casa sobre las 10 de la noche. Vale, mi amor, un beso.
Pablo aparcó más lejos y decidió esperar. Una hora después, un taxi se detuvo frente a la casa. Una mujer salió de él y entró en la casa. Pablo esperó un poco más. Luego respiró hondo el aire frío, que le punzó los pulmones. Salió lentamente de su coche, cerró la puerta en silencio, sin portazos, solo la cerró. La lluvia empezó a golpear inmediatamente la capucha de su chaqueta, las frías gotas se deslizaban desagradablemente por su cuello, bajando por su espalda. Se acercó a la puerta torcida de la valla, la empujó con la mano. Pablo caminó lentamente por el estrecho sendero hacia la casa. Bajo sus pies crujía grava fina. El corazón le latía en algún lugar alto, casi en la garganta, impidiéndole respirar. Cada latido resonaba en sus sienes, en sus oídos. Se acercó a la ventana del salón, la primera desde la esquina de la casa, se agachó un poco por debajo del alféizar y miró con cuidado a través de la estrecha rendija entre las contraventanas que no estaban bien cerradas. Dentro había luz, cálida, hogareña, de una lámpara de pie en la esquina. La habitación era pequeña. Un sofá mullido con una manta. En el sofá estaban sentados, abrazados, casi fundidos en uno solo, María y un hombre. Miraban juntos un portátil sobre la mesa de centro, la pantalla brillaba azulada. Se reían en voz baja, suavemente, pero se oía a través del cristal. El hombre era alto, de complexión atlética, pelo oscuro corto, de unos 35 años. Pablo no lo conocía, no lo había visto en su vida. María llevaba una bata de casa. El hombre, pantalones de chándal grises, camiseta negra, descalzo. En la mesa de centro frente a ellos había 2 tazas de cerámica, humeantes, con una bebida caliente. Al lado, un plato con galletas de mantequilla, medio vacío. Pablo estaba de pie, sin respirar, mirando. El tiempo se detuvo, se alargó, dejó de existir. Solo existía ese momento, esa ventana, esa luz dentro y la oscuridad fuera. Un olor a tierra mojada y fría le golpeó la nariz, mezclado con el olor del otoño, de las hojas podridas. El sonido de la lluvia. Monótono, interminable. El entumecimiento se extendía desde las puntas de los dedos hacia arriba por los brazos, llegando hasta los hombros. Ahí estaba. Ahí estaba la verdad que buscaba y temía encontrar. Ahora todo estaba absolutamente claro. Todas las rarezas de las últimas semanas. Todas las mentiras. Todas las nuevas palabras, costumbres. Ella estaba allí. Con él. Tenían su propio mundo, su propia casa, sus propios rituales, sus propias tazas en la mesa. Pablo no estaba enfadado. Todavía no. Simplemente estaba de pie mirando, registrando los detalles con la fría distancia de un ingeniero que documenta una grieta en una estructura de soporte antes del derrumbe. Lentamente sacó el teléfono del bolsillo, desbloqueó la pantalla. Las manos no le temblaban, curiosamente no le temblaban, se movían con precisión, mecánicamente. Abrió la cámara, cambió a la grabación de video. Se acercó más a la ventana, apuntó el objetivo a través de la rendija. Pulsó grabar. Un punto rojo parpadeó en la pantalla. 20 segundos. María se reía, echando la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto su cuello. El hombre se volvió hacia ella, la besó lenta y tiernamente en la sien, le pasó la mano por el pelo. Ella se acurrucó más cerca de él, apoyó la cabeza en su hombro. Se dijeron algo el uno al otro, inaudible para Pablo tras el cristal, y volvieron a reír, en voz baja, íntimamente, como solo se ríen 2 personas que tienen secretos en común. Luego se volvieron al mismo tiempo hacia el portátil. Pablo detuvo la grabación. Guardó el video, comprobó que el archivo estaba en su sitio, la calidad era buena, todo se veía claramente. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Se enderezó por completo. Rodeó la casa por un lado, se acercó a la puerta principal, una puerta metálica normal con pintura marrón desconchada. Levantó la mano. Llamó a la puerta. 3 veces. Claramente. Fuerte. Silencio dentro, las conversaciones cesaron al instante. Luego se oyeron pasos rápidos, amortiguados por susurros. La cerradura giró con un chasquido. La puerta se entreabrió lentamente. En la abertura apareció el hombre del sofá. Miró a Pablo con evidente desconcierto, con perplejidad. Su rostro se alargó. ¿Quién es usted?, preguntó con cautela, sin soltar el pomo de la puerta. Pablo guardó silencio. No respondió.
Simplemente miró por encima de él, hacia el interior del recibidor, hacia la iluminada puerta del salón. De allí salió María, lentamente, con cautela, como si no creyera a sus ojos. Vio a Pablo. Se quedó paralizada en el sitio, como si hubiera echado raíces. Su rostro palideció al instante, toda la sangre se retiró, sus labios se volvieron grises. ¿Pablo? La voz sonó quebrada, fina, temblaba en cada letra. Pablo no respondió, no pronunció ni una palabra. Simplemente dio un paso adelante, entró en la casa, apartando fácilmente al hombre con el hombro. Este retrocedió automáticamente, despejando el camino. Escucha, tío, no sabía que ella, empezó a decir el hombre en tono de disculpa. Pablo le ignoró por completo, como si no existiera, como si fuera aire. Solo miraba a María. Largo rato. En silencio. La estudiaba, como se estudia una muestra de material antes de someterla a una prueba de resistencia. Ella estaba de pie en medio del recibidor, abrazándose a sí misma, intentando taparse con la bata. En el suelo de madera, junto a ella, estaban esas zapatillas blancas Adidas con restos de arcilla roja en la suela, la que tanto le había costado limpiar. Pablo sacó lentamente el teléfono del bolsillo. Lo desbloqueó. Buscó el video que acababa de grabar. Lo abrió. Le dio a reproducir. Giró la pantalla hacia María. Del altavoz del teléfono salieron sus risas, sus voces bajas, el sonido de un beso. María se estremeció bruscamente, como si la hubieran golpeado. Se cubrió la cara con las manos. Se lo voy a enviar a Elena, dijo Pablo en voz baja, con absoluta calma, con un tono de voz uniforme y sin ninguna emoción. A Andrés. A tu madre. A todos tus compañeros de trabajo. Pablo, no. Por favor. María dio un paso adelante bruscamente, extendió las manos. No es lo que te imaginas. No es para nada lo que parece. Es exactamente lo que es. Pablo guardó el teléfono en el bolsillo. Su voz seguía siendo completamente uniforme, fría, mecánica. Sin ira, sin resentimiento. Simplemente una constatación de hechos, como en un informe técnico. Calle Pinar, número 12. 3 visitas en las últimas 2 semanas. La arcilla roja de tus zapatillas es precisamente de allí. El recibo del aparcamiento de Rivera. El chocolate caliente que olía de ti. Nuevas palabras en tu vocabulario. Escrupuloso, ambivalente, contexto, no son tuyas, son prestadas. Que no quieras quedar con tus amigos. Mentiras sobre reuniones. Nuevos pendientes. Todo encaja a la perfección. Una imagen completa. El hombre intentó intervenir, dio un paso adelante. Hablemos tranquilamente, como personas adultas. Pablo se giró lentamente hacia él con todo el cuerpo. Le miró fijamente, sin parpadear. Frío. Como se mira una herramienta defectuosa que hay que desechar. El hombre se cayó a mitad de la frase, tragó saliva, retrocedió medio paso. ¿Tu mujer sabe dónde estás ahora? Preguntó Pablo con el mismo tono uniforme. ¿Qué mujer? El hombre palideció. Pablo sonrió con ironía, brevemente, sin alegría, solo con las comisuras de los labios. Carlos Moroso. Jefe de compras. Empresa Construcciones Iberia. Compañero de trabajo de mi mujer, trabajáis en departamentos contiguos. 36 años, casado desde hace 4. Ahora lo sé absolutamente todo sobre ti. Te encontré por la matrícula del coche. María se arrodilló en medio del recibidor sobre el frío linóleo. Se echó a llorar a lágrima viva, sollozando, ahogándose. Perdóname, Pablo, perdóname. Me he hecho un lío, no quería. No significa nada para mí, nada. Ya basta, ¿no? Pablo la miraba desde arriba. Me has mentido todos los días durante 2 meses seguidos. Me mirabas a los ojos y mentías. Por la mañana, por la noche, a cada minuto. No quería hacerte daño, no quería lastimarte. Lloraba a ella, restregándose las lágrimas y el rímel por la cara. Querías humillarme como a nadie. Pablo se agachó para que sus caras estuvieran al mismo nivel. Y lo has conseguido. Enhorabuena. Muy eficaz. Carlos intentó decir algo de nuevo, se acercó. Escucha, podemos hablarlo todo, solucionarlo civilizadamente. Pablo, sin mirarle, sin girar la cabeza. Cierra la boca, mejor.
No me interesas en absoluto. Eres un cero a la izquierda, una casualidad. Una función biológica. María seguía llorando, agarrándose al suelo con las manos. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué va a pasar ahora? Pablo se enderezó y se giró hacia la salida. Se dirigió a la puerta. María le gritó tras él, histérica, con la voz entrecortada, algo incoherente sobre el amor, sobre un terrible error, sobre que quería una segunda oportunidad, que lo arreglaría todo, que había sido una debilidad, que le elegía a él. Pablo no se giró. Ni siquiera por un segundo. Salió. Cerró la puerta tras de sí. Sonó con un golpe sordo y definitivo. Llegó hasta el coche, lentamente, sin prisas, bajo una lluvia que arreciaba. Se sentó dentro en el asiento frío. Puso ambas manos sobre el volante. Le temblaban, levemente, desagradablemente, de forma incontrolable. Tenía la mandíbula agarrotada por apretar los dientes. Arrancó el motor con dificultad, a la cuarta vez. Miró por el espejo retrovisor. María salió corriendo de casa en bata. El pelo se le mojó al instante, se le pegó a la cara y a los hombros. Corría hacia el coche, agitaba los brazos, gritaba algo inaudible a través del cristal, los labios se movían, la cara estaba distorsionada por el llanto, pero Pablo no oía ni una palabra. Puso la marcha. Pisó el acelerador. El coche se puso en movimiento. Se alejó lentamente. María corrió tras él unos metros, descalza sobre el asfalto mojado, por los charcos, por el barro. Luego se detuvo en medio de la carretera, cayó de rodillas en un charco, se cubrió la cara con las manos. Pablo no volvió a mirar por el espejo. Condujo hacia adelante, sin mirar atrás. Ella destruyó la estructura de su vida. Ella misma. Con sus propias manos, con su propia elección. Ahora empieza el desmantelamiento. Limpio. Metódico. Sin emociones, sin histerias. Todo estrictamente según los documentos, según la ley, según el procedimiento. De camino a casa. En un semáforo, sacó el teléfono. Marcó el número de Alena Ivanova, una amiga íntima de María desde la universidad, testigo en su boda. Hola, Alena. Necesito tu ayuda urgentemente. ¿Puedes venir a casa dentro de una hora? Es importante. Pablo. ¿Qué ha pasado? Hablas raro. Una infidelidad. La he pillado. Necesito ayuda para recoger sus cosas. Se hizo una larga pausa en el teléfono. Luego Alena suspiró. Pablo, ¿estás absolutamente seguro de lo que dices? ¿Y en qué necesitas ayuda concretamente? No voy a cargar con cosas pesadas. Seguro. No, no es cargar con cosas. Solo quédate a mi lado. Por si acaso, por si hay provocaciones. Alena guardó silencio un segundo más. Vale, voy para allá. Estaré allí en una hora. Me llevo a Nastia conmigo. Gracias. Pablo colgó. Puso el teléfono en el asiento del copiloto. Fuera, la lluvia arreciaba, se convirtió en un aguacero, los limpiaparabrisas apenas daban abasto. La ciudad era gris, borrosa, imprecisa, ajena. Las calles conocidas parecían decorados, irreales. Conducía a casa para meter sus cosas en cajas. Para hacer una lista de los bienes para la división. Para imprimir la solicitud de divorcio. Para empezar una nueva vida desde cero, con un piso vacío, con un espacio arrasado donde antes había confianza. 20 minutos hasta casa. 20 minutos hasta que la estructura se derrumbe por completo y se pueda empezar a despejar los escombros. Ha pasado tiempo desde aquella mañana en la calle Pinar. María estaba sentada en su escritorio en la oficina de la calle Gran Vía, 73, en el mismo despacho donde había trabajado los últimos 4 años. Pero todo había cambiado. Los compañeros callaban cuando pasaba por el pasillo, se quedaban a medias, se daban la vuelta, fingían estar muy ocupados con documentos o teléfonos. Pero en cuanto se alejaba, empezaba un murmullo ahogado a su espalda, un siseo de serpientes. Oía fragmentos de frases a través de las finas paredes entre los despachos. ¿Viste el video en internet? El marido la pilló allí mismo, el amante era Carlos, qué vergüenza, y ella que iba de tan correcta. Cada palabra se clavaba como una aguja. Un día, el jefe, Antonio, un hombre corpulento en la edad de prejubilación con bigote canoso, la llamó personalmente a su despacho. María entró y cerró la puerta tras de sí.
En la habitación olía a aire viciado, a muebles viejos y a tabaco, a pesar de la prohibición de fumar. El aire acondicionado zumbaba monótonamente en un rincón. María, siéntese. Antonio no la miraba, hojeaba unos papeles sobre la mesa. Tenemos un problema serio. Le escucho. María se sentó en el borde de la silla, con las manos apretadas en el regazo. Estamos recibiendo muchas quejas anónimas sobre usted. Es mi vida privada, soltó María, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Privada, ¿qué va a hacer si no? Antonio por fin levantó la vista. ¿Entiende la situación? Esto es un colectivo. Ni siquiera yo puedo ir contra él. Le convendría más dimitir por su propia voluntad. Antes de que esto se convierta en algo serio. La decisión es suya, por supuesto. Pero es mi consejo. María lo entendió enseguida. La estaban echando a propósito, metódicamente, sin ninguna posibilidad de quedarse. Asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Luego susurró. Presentaré mi dimisión. Yo misma. Una decisión sabia. Antonio ya se había vuelto hacia el ordenador, dando a entender que la conversación había terminado. Esa misma noche, María estaba sentada en la habitación de Alena, un alojamiento temporal hasta que encontrara algo propio. Miraba la pantalla del teléfono, actualizando la página una y otra vez. El video de aquella mañana había alcanzado ya las 417 visualizaciones en un grupo cerrado de conocidos comunes. Alguien lo había filtrado allí desde una conversación privada. Los comentarios debajo del video eran mordaces, despiadados, cada uno como un golpe en la cara. Y encima siempre nos decía cómo debíamos vivir, qué pena da su marido, era un buen tipo, menuda mujer caída. Se merece todo lo que le ha pasado, ahora se entiende por qué siempre se vestía así. Todos lo saben. Todos la vieron allí. Vieron a Carlos. Vieron la casa. Su madre la llamó ayer, lloró al teléfono durante media hora, preguntando. ¿Cómo has podido? ¿Cómo? Alena callaba, le daba un techo, pero la reprobación se leía en cada mirada. Pablo no contestaba a las llamadas, tenía el número bloqueado. María marcó el número de Pablo una vez más, sentada en la estrecha cama, abrazando sus rodillas con los brazos. Tonos largos. 1, 2, 3. Se cortó. No cogió el teléfono, como no lo había cogido en 3 semanas. Abrió el mensajero, empezó a teclear con los dedos temblorosos. Pablo, perdóname, por favor. Necesito mucho hablar contigo, hablar normal. Fue un error terrible, el más grande de mi vida. Te quiero. De verdad te quiero. Solo a ti. Lo envió. 2 tics, leído. La respuesta llegó después de una hora de espera angustiosa. Firma los papeles del divorcio cuando el abogado te los envíe por mensajero. María dejó caer el teléfono sobre la cama, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar, en silencio, con espasmos, con todo el cuerpo. Alena entró en la habitación con una taza de té, se sentó a su lado en el borde de la cama, la abrazó torpemente por los hombros. ¿Ni siquiera quiere escucharte? No, soltó María entre lágrimas. ¿Y qué esperabas, sinceramente? Un largo silencio, interrumpido solo por sollozos. Luego María susurró apenas audible. Lo he perdido absolutamente todo. El trabajo, he dimitido hoy. La reputación, toda la ciudad lo sabe. A él, para siempre. Isabel no contesta a mis llamadas desde hace 2 semanas, me ha bloqueado en todas partes. Mis padres están avergonzados. Son las consecuencias de tus propios actos, María, dijo Alena en voz baja, pero firme. Tú misma elegiste cada vez. Pero si yo le quiero. De verdad le quiero. María levantó la cara llena de lágrimas. Si le quisieras de verdad, no le engañarías. Alena se levantó, puso la taza en la mesilla. No mentirías cada día, mirándole a los ojos. María volvió a cubrirse la cara con las manos, se encogió en la cama. Carlos también había desaparecido por completo, no contestaba a las llamadas, a los mensajes, la había bloqueado en todas las redes sociales. Su mujer, Laura, le había echado de casa, según se enteró por conocidos comunes. María se había quedado completamente sola. Con la vida destrozada, con una marca en la frente que no se borrará en años. Carlos estaba de pie en la puerta de la casa de la calle Pinar, 12, la misma casa donde todo se derrumbó hace 3 semanas.
Laura sostenía en sus manos su gran maleta gris, llena de cosas. Su rostro era de hielo, de piedra, sus ojos secos, no lloraba, solo miraba con desprecio. ¿Todas tus cosas?, preguntó fríamente, dejando la maleta en el umbral. Laura, escúchame al menos un minuto, empezó Carlos suplicante. Ya lo sé todo. He visto el video. Da un marido de esta tu tonta. Pablo me lo envió personalmente por correo, con una carta detallada y todas las pruebas. Solo somos amigos, solo hablábamos, intentó justificarse Carlos. ¿Amigos? Laura sonrió con malicia. Sentados en el sofá, abrazándose, besándose. ¿Eso es amistad para ti? Pero no ha pasado nada de eso. No quería que esto pasara. Querías. Querías. Y ahora lárgate de mi casa. Inmediatamente. Esta es nuestra casa. Yo también vivo aquí. Se indignó Carlos. No, cortó Laura. La casa está a mi nombre por completo. Se compró con mi dinero. Tú aquí eras un invitado. Abrió la puerta de par en par. En el umbral estaba un hombre con un traje de negocios, un abogado con un maletín de cuero en las manos. Carlos lo entendió al instante. Laura se había preparado de antemano, lo había planeado todo, había consultado con un abogado. Resistirse es inútil. En silencio, cogió la maleta, se dio la vuelta y se alejó por el camino hacia la verja. Ese Pablo, lo había planeado todo, como una operación. Un capullo frío y sin emociones. Carlos alquilaba una habitación en una antigua residencia de estudiantes en las afueras de la ciudad, un alojamiento temporal hasta que encontrara un piso. La habitación estaba en el tercer piso, 12 metros cuadrados, con baño y ducha compartidos en la planta. A la segunda semana después del desalojo, lo llamaron a capítulo al despacho del director de la empresa Construcciones Iberia. Carlos caminaba por el largo pasillo de la oficina central con las piernas temblorosas. Olía a linóleo viejo, con la luz amarillenta y tenue de las lámparas fluorescentes. Morozov, pase, siéntese, el director, Javier, un hombre alto y enjuto con gafas, señaló una silla. Tenemos una conversación seria. Le escucho. Hemos recibido una queja formal de un cliente importante sobre su comportamiento poco ético. Un video suyo con una empleada, Kuznetsova, se está difundiendo activamente en los círculos empresariales de la ciudad. Esto está socavando la reputación de la empresa. Es mi vida privada. Saltó Carlos. Lo era, cortó el director. Ahora es de dominio público. Los clientes lo saben, los socios preguntan. Esto perjudica directamente la imagen de la empresa. Se ha tomado una decisión, le despedimos. Por no cumplir con los requisitos del puesto. Pues inténtelo, ¿qué se cree, que soy tonto? Con quién me acuesto es asunto mío. Y si quieren despedirme, que sea por reducción de plantilla, con una buena indemnización. Si no, nos vemos en los tribunales. Poco después, Carlos salió de la oficina con su libro de trabajo, La liquidación y la indemnización. Le escribió un mensaje a María. Me han despedido por culpa de tu capullo. Mi mujer me ha echado de casa. Todo por tu culpa. ¿Contenta? Pablo, por su parte, estaba sentado en la sala de reuniones del Instituto de Proyectos en la calle Industrial, número 18, su empleador durante los últimos 6 años. Se celebraba una reunión con representantes de una gran empresa constructora para discutir un contrato para la realización de un peritaje técnico independiente para un importante caso judicial. El director del instituto, Vladimir Anatolievich, presentó personalmente a Pablo a los clientes. Es nuestro principal especialista en estructuras portantes. Tiene más de 10 años de experiencia, una reputación impecable y ni un solo dictamen impugnado. Pueden confiar plenamente en sus conclusiones. Pablo asintió en silencio y abrió la carpeta con los documentos. Una reputación impecable. Por eso necesitaba pruebas de hierro del engaño de María. Porque ella podía contarles a todos sus conocidos que él era un tirano doméstico y un psicópata que controlaba cada uno de sus pasos. Podía hacerlo quedar como el culpable y a ella como la víctima. Ahora todo el mundo conoce la verdad documentalmente, quién destruyó realmente la familia, quién mintió, quién engañó. Después de la reunión, en el pasillo, un colega, Manuel, ingeniero de proyectos con el que Pablo había trabajado en varias obras, le preguntó con preocupación. ¿Qué tal, Pablo? He oído algo de que te has divorciado hace poco.
Nos separamos hace 3 semanas. El divorcio está en trámite, los documentos están en manos del abogado, respondió Pablo con voz neutra, mientras se abrochaba la chaqueta. Debe de ser duro, ¿no? Pablo lo pensó por un segundo y luego se encogió de hombros. La carga sobre la estructura superó el punto crítico. La estructura no superó la prueba. Un resultado lógico. Manuel resopló y negó con la cabeza. Hablas hasta de tu propia familia como si fuera una viga de acero. El principio de cálculo es el mismo en todas partes, Pablo sonrió sin alegría. 3 centímetros de desviación de la norma y todo se derrumba bajo la carga. Tanto en la construcción como en la vida. Esa misma noche, Pablo regresó a su nuevo piso de alquiler en la calle Constitución, número 15, un apartamento de una habitación en el cuarto piso de un antiguo edificio de 5 plantas. Lo alquiló una semana después de aquel incidente y trasladó sus cosas en un solo día. El piso era tranquilo, vacío, casi sin muebles. En la mesa junto a la ventana había una caja de cartón con comida china fría que había pedido por una aplicación y recogido de camino. Pablo comió fideos en silencio con palillos, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. Tras el cristal turbio, la lluvia golpeaba monótonamente la cornisa de hojalata y tamborileaba en el alféizar de la ventana. Vacío en el piso. Silencio. Soledad. Pero absolutamente honesto. Sin mentiras, sin juegos, sin fingimientos. Domingo. Pablo se reunió con Alena en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Ella misma había pedido la reunión, le había escrito que necesitaban hablar seriamente. Alena parecía cansada, demacrada, con ojeras. En la cafetería olía a café recién hecho, canela y pasteles. En la mesa de al lado, una joven compañía charlaba animadamente. No tienes muy buen aspecto. ¿Cómo está María? Preguntó Pablo con neutralidad, removiendo el azúcar en su taza. Muy mal, Pablo. Llora todos los días. Ha dejado el trabajo. Sus padres le han dado la espalda. Me pidió que te dijera que quiere hablar contigo en persona. No hace falta, Pablo negó con la cabeza. Simplemente, no hace falta. Pablo, ella lamenta sinceramente lo que pasó. Ya basta, interrumpió Pablo con calma. El mismo disco rayado. Alena suspiró profundamente y bebió un sorbo de café. Dice que enviaste el video a todos sus conocidos a propósito. Que destruiste su reputación deliberadamente. Pues que diga lo que quiera, dijo Pablo. Lo importante es que no pudo difamarme públicamente, hacerme quedar como el culpable. ¿Por qué tan cruel, Pablo? Alena lo miró con incomprensión. Se podría haber hecho más discretamente, sin publicidad. Para que yo resultara ser el tirano y psicópata que controlaba cada uno de sus pasos y la llevó a la infidelidad. Menos mal que el video neutralizó por completo cualquier intento suyo de reescribir la historia. Alena guardó silencio durante un rato, asimilando la información. Luego dijo en voz baja, con cierto temor. Eres una persona muy fría, Pablo. No, Pablo negó con la cabeza mientras terminaba su café. Simplemente soy calculador y previsor. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa para los dos, se abrochó la chaqueta. La venganza no son escándalos ruidosos ni violencia física. Es la verdad, expuesta a la vista de todos en el momento oportuno. El castigo más terrible para una persona es la pérdida total e irreversible de la cara ante todas las personas importantes. Pasó otro mes. Pablo estaba sentado en su piso de alquiler en la mesa junto a la ventana, bebiendo té caliente y fuerte de una taza grande. Sobre la mesa había documentos oficiales de divorcio, todo tramitado definitivamente, sellado, firmado por ambas partes. El proceso fue rápido, silencioso. Sin escándalos públicos, sin reparto de bienes, sin acusaciones mutuas. Tras la ventana, un viento frío arrastraba hojas mustias y mojadas por el asfalto vacío, aullando en las tuberías de desagüe. La ciudad se preparaba para el invierno. Pablo miraba la pantalla del móvil. El último mensaje de María había llegado hacía justo 5 días, el miércoles por la noche. Tenías toda la razón. Yo misma destruí nuestra vida. Perdóname, si es que puedes hacerlo algún día. Se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. La estructura de su vida en común, completamente desmantelada, reducida a sus elementos básicos. Todas las piezas dañadas, desechadas, dadas de baja, enviadas a la basura.
La vida sigue, nuevos proyectos, nuevas tareas, nuevos cálculos. Sobre el pequeño escritorio había una carpeta de proyecto nueva y gruesa con el logotipo de una gran empresa federal, un encargo para la inspección de un centro comercial, buen dinero, un trabajo interesante. Pablo volvió a la mesa, abrió la carpeta, sacó los planos, encendió la lámpara de escritorio. Empezó a estudiar detenidamente los esquemas de las estructuras de soporte, haciendo anotaciones con un lápiz en los márgenes. En la puerta del frigorífico había un imán llamativo de Sochi, una palmera de plástico. Su primer viaje juntos al mar, cuando apenas empezaban a salir, todo era fácil y alegre. Pablo deslizó la mirada por casualidad, se detuvo, miró durante unos segundos. Sonrió brevemente, sin alegría, simplemente constatando lo absurdo. Se levantó, se acercó al frigorífico, quitó el imán de la superficie metálica. Se dirigió al cubo de la basura junto al fregadero. Tiró el imán dentro, sobre la bolsa con los residuos domésticos. El clic de la tapa de plástico del cubo al cerrarse. Pablo volvió a la mesa, se inclinó de nuevo sobre los planos. Tras la ventana empezó a caer la primera nieve, raros copos grandes descendían lentamente sobre el asfalto y se derretían al instante. La ciudad se dormía bajo el monótono ruido del viento. La vida seguía. Sin pasado, sin ilusiones. Solo cálculos, proyectos y la fría verdad de las estructuras de soporte.